capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. A ver, ¿quién se acuerda que yo estoy predicando una serie de predicaciones que habla sobre las palabras, o las 7 palabras del Salvador sobre la cruz? No os pido que levanten la mano. Pero sí os voy a preguntar, a ver si alguien se acuerda, la última frase que hemos hablado, la última palabra que hemos hablado hace 5 o 6 domingos. La palabra de afecto. Muy bien. ¿Alguien se acuerda, Señor? Gracias. La palabra de afecto. Vamos a recordar un poquito de si nosotros estuviéramos a punto de morirnos, ¿qué clase de palabras saldría de nuestra boca? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y aún más, ¿qué palabras creéis que diría el Salvador, el Hijo de Dios, cuando estaba a punto de morirse? ¿Creéis que serían palabras vanas? ¿Palabras que hablarían de cosas vanas, de vanidades del mundo? ¿O creéis que serían palabras muy pensadas y palabras de una riqueza tremenda? Yo creo que no, si estuviera a punto de morirme, no hablaría del helado que a mí me gustaría probar, que todavía no he probado, del país que a mí me gustaría visitar. No hablaría de cosas así. Yo hablaría de cosas muy serias y muy importantes, las cosas más profundas de mi corazón. Y así fue con nuestro Salvador, así fue con Cristo. La primera frase que Cristo habló, la primera palabra que Él declaró, ¿os acordáis? Fue en diciembre más o menos. La palabra de perdón. He escuchado algunos perdones por aquí. La palabra de perdón, cuando Él dijo, perdonad, porque ellos no saben lo que hacen. La segunda palabra que Cristo declaró, ¿cuál fue? La palabra de salvación. Cuando Él dijo a su compañero, ¿no?, al que estaba colgado de la cruz a su lado, ladrón, dijo, hoy mismo, ¿no?, estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de salvación. Y la tercera palabra que Cristo declaró fue una palabra de afecto. Una palabra que Él dijo a María, dijo, mujer, aquí está tu hijo. Y hijo, aquí está tu madre. Enseñándonos así que aún cuando estaba por morirse, se preocupó por los suyos y estaba ocupado en cuidar, y que aquella que Dios había usado para que Él naciera en este mundo y era su responsabilidad, estuviera cuidado. Amén. Bueno, hoy vamos a por la cuarta palabra del Salvador desde la cruz. Y dice así la palabra, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es vida. Gracias porque es poder que cambia la estructura de nuestro ser. Gracias, Dios, porque no es un cuento de hadas y nos dejaste para que pudiéramos conocerte a ti, Señor. ¿Cómo podríamos conocerte a ti sino a través de tu palabra, Señor? Tu palabra es el firme fundamento, es la verdad que nos sostiene, que nos lleva hacia ti, Señor. Por eso te damos gracias en primer lugar, y también te pedimos, Señor, danos esta gracia de poder ser encontrados, que nuestro corazón sea encontrado y reciba la semilla de tu palabra. Como una tierra buena recibe la semilla, Dios.
porque sabemos que así podremos dar frutos y daremos frutos, porque tu palabra es vida y es la que trae vida a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué frase más tremenda. Qué significado más sorprendente debe de haber esta frase. Dios mío, Dios mío. ¿Os imagináis Cristo colgado en la cruz declarando esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La crucifixión del Señor de la gloria fue el acontecimiento más extraordinario que hubo en la faz de la tierra. No hay otro acontecimiento que sea más grande que la crucifixión de Cristo. Esto cambió la historia de la humanidad. Y este grito de sufrimiento fue una expresión sorprendente en la escena más espantosa de todos los tiempos. El inocente condenado. El inocente perseguido. Otros inocentes, ¿no? Que llamamos en la palabra fueron expuestos, ¿no?, a la muerte. Desde Abel hasta Zacarías. Vemos que muchos murieron injustamente. Pero el que colgaba en el centro de esta cruz no era un hombre común y corriente. El que estaba en esta cruz era el Hijo de Dios, y a quien todas las excelencias se reunieron. El perfecto, el que estaba aquí. A todos estos demás, ¿no?, llamamos inocentes porque murieron injustamente, pero ellos cometieron pecados. Ahora, aquí teníamos el Hijo de Dios sin pecado. Estaba siendo condenado. El que jamás pecó fue colgado en una cruz. Es raro ver que Dios, manifestado en carne, dejó que le trataran de esta manera. Él, siendo Dios, dejó que le trataran de una manera tan brutal. Se excedieron en todo, y el Padre lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Para que se cumpla su propósito y su justicia quede totalmente cumplida. Ya hablaremos más de esto más adelante. Este clamor de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras que muestran una aflicción terrible. Desamparado. Podemos decir como que abandonado. Y yo creo que como ser humano esta es una de las palabras más terribles que podemos vivir, o que podamos escuchar que alguien las vivió. ¿Qué impacto tienen estas palabras en tu corazón? Una mujer o una persona que fue abandonada por sus amigos. Una mujer que fue abandonada por su marido. Un hijo o hijos que fueron abandonados por sus padres. Padres que fueron abandonados por sus hijos. Pero también la criatura abandonada por el Creador. Un hombre abandonado por Dios. Yo creo que podemos llamar o decir que es el male de los males. Es la peor cosa que puede pasar a un ser humano, es que sea abandonado por Dios. Y yo pienso que el clamor de los santos, por lo menos es mi clamor delante de Dios cada día: Dios mío, no me abandones. No me dejes, Señor. No me abandones. No me quites de tu presencia, como decía David.
Ahora, si esto es duro para nosotros, si es duro pensar que una persona puede ser abandonada por otras personas, y esto parece tan duro a nosotros, ¿no? El sentimiento de ser abandonado, ser dejado. Imaginaros cómo se sintió el Hijo de Dios, Cristo. El que colgaba sobre este madero había sido desde siempre el objeto del amor del Padre. Cristo estaba con el Padre, estaba en la presencia del Padre. La presencia del Padre era su hábitat natural. Él vivía en la gloria, Él vivía, estaba allí recibiendo alabanzas, recibiendo la adoración que se hace constantemente en el cielo. Él estaba junto al seno del Padre. El seno del Padre podemos decir que era su morada, su habitación, la gloria del Padre que había compartido incluso antes de que el mundo fuese creado. En la creación del mundo, Cristo ya estaba allí. Tenía plena comunión con el Padre. Y durante los 33 años que Cristo estuvo en la tierra, no vemos ni un solo momento donde Cristo nos dio la impresión o la sensación de que se había apartado o distanciado del Padre, o que el Padre se hubiera distanciado de Él, sino que muchas veces Él dijo: yo soy uno con el Padre, yo hago lo que veo el Padre hacer, yo busco hacer la voluntad de aquel que me envió. Vemos una conexión total de Cristo con el Padre. ¿Qué tiene entonces que ha sido destinado a ser abandonado por este mismo Padre? Que Dios ocultara su rostro de Cristo era el ingrediente más amargo de la copa que el Padre le había dado al Redentor para beber. No fue la cruz, no fue porque le golpearon, no fue porque la gente se burló de Cristo. Esta no fue la copa más amarga. La copa más amarga fue haber sido alejado del Padre. Esta fue la copa más amarga, que Cristo dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras de un sentimiento, yo creo que inigualable. Ellas marcan un clímax de sus padecimientos. Es como el punto más profundo de angustia que sufrió el alma de Cristo. Los soldados cruelmente se habían burlado de él, le habían ataviado con una corona de espinas, lo habían azotado, le dieron bofetadas, incluso fueron tan lejos como para escupir sobre él y arrancarle algo de sus cabellos. Ellos lo despojaron de sus vestiduras. Sin embargo, Cristo sufrió todo en silencio. Ellos traspasaron las manos y los pies, pero pudo soportar la cruz. Despreció la vergüenza. ¡Qué muerte más terrible estaba padeciendo Cristo! Pero en todo esto estuvo en silencio. La multitud se burlaba de él. En respuesta a todo lo que sufrió a manos de los hombres, no se oyó ni un grito de sus labios. Pero ahora, como la ira concentrada del cielo desciende sobre él, entonces él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda, este es un grito que debe derretir el corazón más duro que puede existir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras que tienen también un misterio muy profundo. Si vemos toda la historia de Israel, Dios jamás abandonó a su pueblo. Muchas veces sí les castigó, ¿no? Y les permitió entrar en tierra de desconocidos, ser
llevados como esclavos, pero en todo tiempo su pueblo le clamaba y él les guiaba. Cuando indefensos en el Mar Rojo, vino con su ayuda. Cuando los tres hebreos estuvieron en la cueva ardiente de fuego, allí está la provisión de Dios. Pero aquí en la cruz asciende un grito agonizante, pero no hubo una respuesta. No había nadie a su lado que pudiera consolarlo. Él fue abandonado por Dios. Sí, podemos decir que este grito del Salvador es profundamente, es como un misterio, ¿no? Al principio Él clamó, como ya hemos dicho, Él clamó: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y es fácil entender esto. Cristo vino a enseñarnos, a ser un ejemplo del perdón de Dios. Entonces es fácil entender, ¿no?, esta actitud de Dios: Padre, perdónales, porque Él le enseñó esta actitud en su vida. Cuando Él dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es fácil entender esto porque Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a librarnos de nosotros mismos. Es fácil entender esta frase de Cristo también. Cuando Él dijo: mujer, he ahí tu hijo, y a su discípulo dijo: he ahí tu madre, es fácil también comprender que Él, como una expresión del amor, estaba enseñándonos cómo debemos tener cuidado de los nuestros. Ahora, la cuarta frase que Él dijo, cuando el grito salió de su alma, que hizo la tierra temblar en aquel día, no hubo respuesta. No podemos entender, o es muy difícil entender. David, siendo mayor, dijo así en un salmo: yo nunca he visto un justo desamparado. Ahora aquí tenemos el justo de los justos colgado en la cruz, desamparado por Dios. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras de una solemnidad muy profunda. Este fue un grito que hizo temblar la tierra y se repercutió en todo el universo. Son palabras que nos conducen a aquel que es santo, al santo de los santos. Las Sagradas Escrituras no dejan ninguna duda de que estas palabras de duelo sin igual fueron tanto la plena manifestación del amor divino como también la muestra más impresionante de la justicia inflexible de Dios. Al mismo tiempo que Cristo colgado en la cruz, Dios nos estaba enseñando a toda la humanidad: mira cuán grande es mi amor por vosotros, que yo entrego a mi Hijo. Pero a la vez dejaba muy claro que Dios es un Dios justo y su justicia es implacable en contra del pecado. Mi oración es que cada pensamiento nuestro ahora sea traído cautivo a Cristo y nuestro corazón pueda ser debidamente impactado con las palabras de Cristo en la cruz, mientras tomamos una vista más cercana ahora de esta cuarta emisión del Salvador en la cruz. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la primera cosa que quiero que nos fijemos en esta mañana es que aquí vemos lo maligno que es el pecado y el precio que se paga por él. Lo maligno que es el pecado y el precio. ¿Cuál es la paga del pecado? Aquí vemos como el hombre
eligió al pecado y rechazó al Creador. ¿Cuántos estaban ahí? ¿Cuántos conocían la ley de Dios? ¿Cuántos conocían a Dios y decían que servían a Dios? Pero estos mismos estaban delante del Hijo de Dios y eligieron a un asesino. Él dijo, podéis elegir, ¿queréis Cristo o a Barrabás? Y gritaron muy fuertemente. Aquí vemos la expresión más profunda de la elección que hace el pecador en su pecado. Él elige al pecado y rechaza al Creador. Vemos su odio hacia Dios. Vemos también la perfección de la santidad de Dios y su justicia inflexible. Vemos la ira terrible de Dios, pero a la vez también vemos su gracia totalmente expuesta en la cruz. Pero no solo vemos la atrocidad del pecado en la cruz, sino también descubrimos el carácter de sus terribles consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es... La paga del pecado es muerte. La muerte está totalmente vinculada al pecado. Y aquí Dios dejó expuesto a toda la humanidad esta verdad. Por un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto está en Romanos 5:12. O sea, podemos entender que si no hubiera habido pecado, no habría muerte. Pero como el pecado entró en el mundo, también entró la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es algo mucho más profundo que pensar que nosotros, que nuestro cuerpo se deteriora y vuelve a ser polvo. La muerte es mucho más que esto. Es algo mucho más intenso y trágico. La paga del pecado es la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de toda vida. Y esto fue demostrado sucesivamente en el Edén, cuando el hombre caído se esconde, pues ya no puede estar en comunión con Dios. El hombre se escondió porque ya no podía tener comunión con Dios. El velo que colgaba en el tabernáculo, ¿os acordáis de esto? Que Dios mandó que se construyera un templo. Y este templo, este tabernáculo, tenía una separación que era el atrio, donde la gente quedaba afuera. Luego el sacerdote podía entrar al lugar santo. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar al santísimo lugar, que era donde estaba el arca, que era un símbolo de la presencia de Dios. Había un velo que separaba y dejaba muy claro a todos: Dios es un Dios santo y no puede tener comunión con el pecado. Y el sumo sacerdote que pensara por un momento que podía entrar ahí por sí mismo, como si fuera ir a una habitación de su casa, la palabra dice que les ataban cuerdas a los pies, a las piernas, porque si entraba con esta actitud de corazón, se moría ahí dentro y le tenían que quitar por la cuerda. Porque si el otro osara entrar, también se moriría. Mira en toda la historia como Dios nos enseña la paga del pecado, que Dios no tiene comunión con el pecado. La paga del pecado es muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. No solo la natural, sino esencialmente la muerte eterna.
Ahora, ¿qué es la muerte física? La muerte física es la separación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Cuando nuestro espíritu y el alma salen de nuestro cuerpo, hay la muerte física, morimos. Pero ¿qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios. La muerte espiritual es estar separado de Dios, porque Él es la vida. Aquel que no está con Él, no tiene la vida. Vamos a recordarnos un momento de la parábola maravillosa del hijo pródigo. ¿Cuál fue la declaración de su padre? Él dijo, este hijo mío estaba muerto. ¿Su hijo estaba muerto? ¿De verdad? No, estaba vivo, malgastando toda la herencia de su padre. Pero cuando volvió, su padre nos enseñó. Dios nos enseñó a través de su padre diciendo, este hijo estaba muerto, estaba lejos del Padre, estaba apartado de la presencia del Padre. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Gloria a Dios. Tremendo es nuestro Dios, como nos enseña que la vida está en Él. Y podemos estar muy seguros de esta paga del pecado. Ahora, en la cruz, el Señor Jesús estaba recibiendo el pago por el pecado que le correspondía a ti y a mí. Él estaba allí para pagar nuestra deuda. Él no tenía sus pecados porque Él jamás pecó. Pero Él estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él había tomado nuestro lugar y estaba sufriendo, como dice la palabra, el justo por los injustos. El castigo terrible espera por los perdidos. Y es así que se establece. Cristo mismo habló que al final de los tiempos, Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es el castigo, esta es la paga del pecado. La separación total de Dios. La peor cosa que puede pasar a cualquier persona en todo el mundo. Ahora, Dios permitió que Cristo pasara y sintiera por aquellas 3 breves horas que Él estuvo allí. Le permitió sentir esto y pasar esto. Esta angustia de haber sido alejado de la presencia de Dios. Porque Cristo estaba recibiendo la paga de nuestro pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda cosa que me gustaría meditar con vosotros es que aquí en esta frase vemos la absoluta santidad de Dios y la inflexible justicia de Dios. La tragedia del Calvario debe ser vista desde al menos 4 puntos de vista diferentes. Podemos mirar desde la perspectiva del hombre, porque el hombre fue expuesto en toda su maldad, porque estaba delante del mismo Hijo de Dios y eligió seguir viviendo el pecado. Eligió abandonar, eligió matar al Hijo de Dios. En la cruz también podemos ver Satanás, ¿no? El manifiesto de su enemistad contra Cristo, que fue declarado que la simiente de la mujer heriría su calcañar. Vemos el diablo intentando de todo contra Cristo. En la cruz, el Señor Jesús también hizo su obra. Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos hasta Dios. Y Dios también hizo una obra. Él expuso delante de todos su santidad y su justicia satisfecha, mediante verter su ira sobre el que se hizo pecado por nosotros.
esta fue la obra de Dios en la cruz. Yo creo que no hay un lápiz que sea bueno lo suficiente para escribir la santidad de Dios, para describir cómo Dios es santo. Tan santo es Dios que el hombre mortal no puede mirarlo a Él en su ser esencial y seguir viviendo. Tan santo es Dios que los mismos cielos son limpios delante de sus ojos. Tan santo es Dios que incluso los serafines cubrían con un velo sus rostros delante de Él. Tan santo es Dios que cuando Abraham se puso delante de Él gritó: yo soy polvo y ceniza. Tan santo es Dios que cuando llegó Job a su presencia dijo: por tanto me aborrezco. Tan santo es Dios que cuando Isaías tuvo una visión de su gloria, exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Tan santo es Dios que cuando Daniel le vio, declaró: no quedó fuerza en mí, porque mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Tan santo es Dios que se nos dice: Él es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Así de santo es nuestro Dios. Y mucho más, que no me da tiempo de decir todo. Y fue debido a que el Salvador estaba llevando nuestros pecados, que este Dios que decimos que es santo, santo y santo, tuvo que girar su rostro y le abandonó. El Señor hizo caer sobre Cristo nuestras iniquidades, las que debían caer sobre nosotros. Él fue nuestro sustituto. La respuesta a la pregunta de Cristo podemos conocerla en el Salmo 22. Si quieres, puedes abrir un momento en el Salmo 22. Vamos a abrir, vamos a ver un poco la Biblia, aunque estoy citando muchos versículos, pero aquí vais a encontrar algo que hay muchos que no lo saben. Que Cristo allí, colgado en la cruz, estaba declarando palabras del Salmo. El Salmo que describe claramente y proféticamente los padecimientos de Cristo. Mirad, el versículo 1 dice, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Ahora, lo increíble es la declaración que sigue. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La conciencia que Cristo tenía, de incluso en el momento de mayor angustia, Él podía haber declarado cualquier frase, cualquier palabra podría haber dicho. Pero Él citó a este santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Él no se quejó de la injusticia que venía sobre Él, sino que Él reconoció en este momento, tú eres justicia. Tú eres un Dios justo. Él en este momento reconocía que Él estaba siendo la fianza por nuestros pecados. Él reconocía, Dios, yo sé que tengo que cargar todos los pecados de todo el pueblo, de toda la humanidad, y por lo tanto reconozco que tú eres justo en tu juicio, oh Dios, justo en darme este golpe. Tú eres santo, oh Dios, tú eres puro en tu juicio.
En la cruz entonces, como en ninguna otra parte, vemos la maldad infinita del pecado. Vemos la paga del pecado. Y a la vez, vemos la justicia de Dios castigando el pecado. Yo te pregunto, ¿no fue así también en el viejo mundo? Cuando fue tapado por las aguas en el diluvio. ¿Acaso también no fue así con Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por una tormenta de fuego y azufre? ¿No se enviaron las plagas sobre Egipto y fue Faraón y sus huestes que se ahogaron en el Mar Rojo? En ellos vemos la paga del pecado y vemos el odio de Dios ser vistos aquí. Un Dios justo. Nunca habrá una demostración de la justicia de Dios inflexible y de santidad inefable. Nunca se reunirá en la tierra más esta escena que Dios creó a toda la humanidad. El Cristo, el Hijo de Dios, el justo, siendo colgado por los injustos. Jamás habrá una escena y una demostración así, de esta manera. Yo creo que entonces esta sería la verdadera explicación del Calvario. El carácter santo de Dios no podía hacer nada menos ante el pecado. Por más que este mismo pecado se encontrara en Cristo. Dios no podía haber tenido otra actitud sino girar su rostro y abandonarle, porque Él estaba cargando nuestro pecado sobre Él. En la cruz entonces la justicia de Dios fue satisfecha y su santidad y su justicia vengada. Para terminar, me gustaría dar un ejemplo de lo que yo creo que es el problema que había en la humanidad a causa del pecado. Imaginaros que vosotros estáis en un juicio porque alguien hizo daño a una persona que tú conoces. Y es una persona que violó y que mató a un montón de gente. Es alguien que actuó súper mal, hizo cosas terribles. Y tú estás allí, en el juzgado, mirando el momento en que el juez dará el veredicto. ¿Es culpable o es inocente? Ahora imaginaros que todo, ¿no? El abogado presenta todo delante del juez, todas las pruebas, no hay dudas de que el hombre es culpable, y luego el juez hace la siguiente declaración: hoy yo quiero actuar de una manera diferente, hoy yo quiero enseñar mi misericordia, entonces yo a ti quiero declararte inocente. ¿Tú podrías decir que este juez es un juez justo? No. Porque liberó a alguien que tiene culpa. Liberó a alguien del castigo de sus actitudes. Ahora, aquí tenemos un gran problema. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que es santo, que es justo, si nuestra mirada está puesta en un Dios que es amor y que es misericordia? O sea, ¿cómo Dios puede perdonar a ti y a mí y seguir siendo un Dios justo? Porque hay mucha gente que dice esto, pero no es justo. Una persona que vivió una vida toda malgastada,
haciendo daño a la gente, si en el último segundo de su vida se arrepiente, pide perdón a Dios, será perdonada e irá al cielo, eso no es justo. Ahora yo te pregunto, ¿crees que es justo que a ti y a mí, con todos nuestros pecados, con todas las maldades que hacemos, crees que es justo que Dios nos lleve al cielo? ¿Crees que es justo que lo merecemos? ¿Merecemos estar junto a Dios? No. Entonces, ¿cómo podríamos conocer y saber y tener este problema resuelto? Porque aquí hay un problema. ¿Cómo podríamos tener este problema resuelto? Vamos a volver al tribunal, aquel, ¿no? Del juzgamiento, el juzgado, ¿no? Donde se está juzgando el culpable. Imaginaros ahora que el hijo del juez, a la hora que el juez está por determinar culpable, el hijo del juez se levanta y dice: papá, yo quiero pagar el precio por su pecado. La palabra dice que Cristo se entregó por nosotros. Aquí vemos que Dios cumplió, porque alguien tenía que pagar. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar para que Dios no fuera un Dios injusto. Ahora, como Dios entregó a su Hijo, entonces podemos conocer de verdad que Dios es un Dios justo. De verdad podemos estar en su presencia y decir: Dios, tú eres un Dios justo. Porque aunque yo soy miserable, aunque yo soy un pecador, yo no estoy aquí porque yo soy algo. Yo estoy aquí por aquel que murió por mí. Yo estoy aquí por Cristo que pagó el precio. Existía como la ira de Dios que estaba sobre la humanidad. Y necesitaba a alguien que pagara el precio por el pecado para aplacar esta ira de Dios. Porque Él es un Dios justo. Y Cristo se puso en nuestro lugar. Cuando Él clamaba y decía: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí fue el momento en que Cristo recibió la paga por nuestros pecados también. Aguantando en sí mismo nuestros pecados. La paga por el pecado, la separación de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Para acabar, queridos, yo solo quería que pensáramos por un instante cuánto Cristo padeció y cuán grande fue la angustia que Él sufrió en la cruz. Y Él murió sin tener la respuesta de Dios. Ahora yo te pregunto, me pregunto a mí, ¿cuáles son las angustias que pasamos en nuestras vidas? ¿Cuál es la angustia que está pasando hoy en tu corazón? ¿Cuál es la angustia que está acechando tu corazón? Y yo pido a Dios que mi actitud, que nuestra actitud sea la misma actitud que hubo en el corazón de Cristo. A veces hay angustias que pasamos que son consecuencias de nuestros pecados, pero hay angustias que pasamos que no tenemos el control. Son circunstancias que no están bajo nuestro control. ¿Cuál será nuestra actitud delante de estas circunstancias? Yo quiero tener la misma actitud que Cristo, que aunque en la más profunda angustia se acordó de este salmo, que decía: Señor, tú eres justo, tú eres santo. Aunque yo padezca, Dios, aunque yo sufra, yo no te abandonaré. Porque Cristo podría haber bajado de aquella cruz cuando le apeteciera. Él podría haber dicho: basta, esto no puedo hacer más. ¿Por qué tengo que yo pagar por los demás? Algo que yo no lo hice.
pero Él soportó hasta el final. Él fue fiel hasta el final. Y fue porque nos amó, porque te amó a ti, porque me amó a mí. Y sabía que era la única manera que la ira de Dios estuviera calmada, porque alguien había pagado el precio por nuestros pecados. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Dios, te damos gracias. Gracias porque vemos cuán grande amor tienes para con nosotros, Dios. Y vemos cuán miserables somos, Dios, sin ti. Gracias porque en palabras y en frases de Cristo en la cruz que parecían tan simples y algunas tan sin sentido, cada vez más podemos comprender y verte a ti, Señor, y ver tu amor, y ver tu santidad, y ver tu justicia, y ver tu grandeza, y ver tu poder, Dios, a través de la historia, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuánto nos quieres enseñar, Dios? Oh Padre, queremos sujetarnos a ti como lo hizo Cristo, Señor. Queremos como hijos también seguir su ejemplo y decir, Señor, si es posible, pase de mí, Señor, esta copa. Pero sobre todo, lo que más quiero, lo que más anhelo, es que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. No quiero ser de aquellos que se vuelven atrás, no quiero ser de aquellos que retroceden. Yo quiero ser de aquellos que caminan hacia adelante, que caminan, que perseveran hacia la meta. Oh Dios, yo quiero ser de aquellos que al final de su vida podrán declarar, yo cumplí la obra de Dios en mi vida. Oh Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, Dios, que aún siendo hombre, se humilló a tener la muerte más terrible de todas. Oh Dios, ayúdanos a tener esta actitud, porque sabemos que al final, Señor, tú tienes para nosotros una corona prometida, Dios. Oh Dios, que el sufrimiento que pasamos aquí, por más duro que parezca ser, Señor, oh, no es nada si comparamos a la gloria que será, Señor, vivir toda la eternidad contigo, Señor, en tu presencia, disfrutando de tu presencia, Padre. Oh Dios, danos esta gracia, danos este sentir, Señor, danos esta esperanza. No deja, Señor, que esta esperanza se muera en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, no nos dejes distraer, Señor, y estar distraídos con las cosas de este mundo, Señor. Oh, no dejes nuestro corazón estar engañado por las mentiras y las acechanzas del diablo, Señor. Que nuestro corazón esté firmado en ti, firmado en tu palabra, Señor. Hoy, cuando Cristo vuelva, puede encontrar en nosotros corazones llenos de fe, que estarán esperando y diciendo, Maranata, ven Jesús, tu novia te espera, nosotros te esperamos, ven y llévanos, Señor, a vivir contigo, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar una vez más la canción que cantamos al final. Dice, cuando pienso en tu amor y en tu